hicieron los compañeros organizadores del evento, en particular a José Flores del Sindicato de Maestros de la Universidad, a Javier Valenzuela, ¿no? Y a Rebeca Dávalos, que también con ellos trabé, ¿no?, de relación para esta invitación. Y me invitaron a platicar un poco sobre lo que es el sistema de pensiones y jubilaciones del Estado Sonora, del ISTESOR. Entonces, por ahí también yo voy a dejar una presentación que traigo ahí, y que por cierto también la voy a presentar el día viernes en el Departamento de Economía de 10:30 a 12, ahí en el auditorio, a los maestros que también solicitaron que se les presentara. Pero el tema de las pensiones estatales está muy intercruzado también con los aconteceres de lo que fue el proceso, ¿no?, que vivieron los trabajadores afiliados al Seguro Social y al ISSSTE, ¿no? En 97 se pasa del sistema de reparto de las cuentas individuales en el IMSS y en 2017 en el ISSSTE, y en esa coyuntura también nosotros hubo intentonas, digamos, por decirlo así, por también transitar hacia las cuentas individuales aquí en el Estado. Empezaron a acariciar la idea a principios del 2000. Hay un estudio que se hizo en 2002 donde ya se planteaban 3 esquemas para transitar del sistema de reparto solidario al de cuentas individuales, que finalmente no se pudo realizar. No es que no lo hayan deseado, hasta la fecha todavía quieren transitar a las cuentas individuales, pero el problema que siempre han enfrentado los gobiernos estatales es que se requiere de muchos recursos para transitar de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Y eso es lo que nos ha salvado nosotros realmente. Si no hubiéramos corrido la misma suerte de lo que pasó con el IMSS y el ISSSTE, afortunadamente todavía mantenemos el sistema de reparto nosotros, que tiene varios nombres, ¿no? Reparto, beneficio definido, solidario, tiene varios apelativos. El sistema de pensiones estatales inicia desde el porfiriato. Se da la primera pensión a los militares, a las viudas de los militares que participaron en la guerra contra los yaquis. El gobierno del Estado los premia a los familiares, a las viudas fundamentalmente, y posteriormente a los hijos también. Posteriormente, después de la Revolución Mexicana, por ahí en 1922, se empiezan a otorgar pensiones a los maestros que trabajaban para el Estado. Se viene la crisis de 1929-33, y el 29 se dejan de pagar pensiones por más de un año, ¿sí? Y posteriormente se reactivan. Es muy curioso, pero en la historia de las pensiones, se vivió también aquí en el 2021, se suspenden, pero después se pagan porque es una obligación establecida en una ley, que eso es lo que de alguna manera protege esto, ¿no? Y una característica que tienen los sistemas pensionarios es que están sujetos a los ciclos económicos, a cómo se comporta la economía, y también están sujetos a cómo se comporte el crecimiento demográfico. Y ahorita estamos vivimos, ¿no?, momentos también muy difíciles en la época del neoliberalismo, ¿no? Con bajas tasas de crecimiento y la población incrementándose, el ritmo de crecimiento, también los jubilados creciendo con tasas mayores a lo que eran los activos, ¿no? Se invirtió el proceso y ahora la tasa de crecimiento de los jubilados es mucho más grande que los activos, y la brecha se sigue abriendo. Y empezó, bien curioso, porque el ISTESOR empieza a operar el 1 de enero del 63, siendo gobernador don Luis Encina Johnson. Hace una réplica del ISSSTE federal aquí en Sonora, y todas las prestaciones que se mantienen hasta la fecha datan de esa época, ¿no? Fue muy generoso. O sea, ahí está el origen de ese cuadro tan amplio de prestaciones, ¿no? De préstamos, ¿no?, prendarios, corto plazo, hipotecarios,
pago de marcha, etcétera, vienen de esa época, y todas las modalidades de jubilación y pensión datan de esa época. Entonces no hay mucho que buscar, si uno se va a la ley 38 de antigua diciembre de 1962, que entró el primero de el 63, ahí está claro. Pero hay una gran diferencia. Desaparece la dirección de pensiones y se viene al nuevo ISSSTE nace con 463 pensionados y jubilados que venían arrastrando la antigua dirección de pensiones que se había fundado en 49. Hay una cosa ahí interesante porque digamos es un sistema pensionario de vieja data. El ISSSTESON no nació, como piensa mucha gente, en el 63, con el movimiento magisterial muy fuerte que se dio aquí en Sonora, ¿no? Que tuvo que intervenir el presidente López Mateo cuando se da la represión de los profesores por el pago de los sueldos y los aguinaldos que no se habían pagado. Hay una represión muy fuerte al magisterio en esos años, pero se genera un conflicto muy fuerte que dio pie a la formación del ISSSTESON. Justamente los profes tienen una representación muy importante en el ISSSTESON porque ellos son los forjadores, no exclusivamente, pero sí son un gremio que creció mucho en esos años por el crecimiento demográfico y de las escuelas públicas en esos años. Ahora, yo lo que pienso, un poco también hablando de ese déficit que ya se empieza a hablar desde el 94 de él, y se viene, digamos, está en crisis permanente el ISSSTESON desde esos años, y bueno, hay quienes vaticinaban que el 2000 iba a desaparecer, otros que el 2005, y así se ha venido esto postergando, pero la realidad es que ese déficit se cubre por transferencias extraordinarias del presupuesto de siempre, ¿no? Y cosa curiosa, los sistemas de reparto de todo el mundo, como ahorita se comentó, el francés, el italiano, ¿no? Los que mantienen todavía el sistema de reparto, es justamente con cargo al presupuesto, con transferencias ¿no? de presupuestarias extraordinarias. De esa manera se va solventando, pero el problema ha ido creciendo, ¿no? Fíjense, cuando nació, todavía en el 2000, la relación de activos a jubilados era de 8 activos por cada jubilado, por un jubilado. Eso se mantuvo desde el 63, era más o menos 8 por ciento. Actualmente es de 2.8 activos por cada jubilado. Entonces, sí está difícil más la situación, ¿no? ¿Por qué razón tan poquito? Porque viene creciendo exorbitantemente la población, y además la esperanza de vida también se ha venido ampliando. En 1960, cuando se forma el ISSSTESON, la esperanza de vida era 60 años. Y ahorita hay quienes hablan de, pues hay varias estimaciones. La última que hizo la OCDE para Sonora, en el estudio que hizo la OCDE para el ISSSTESON, se habla de 73 hombres y 75 mujeres de esperanza de vida. En los países desarrollados se habla de más de 80, esperanza de vida. En Estados Unidos se habla de 80, ¿no? Los estudios actuariales para los estados de la Unión Americana, de 80 años de esperanza de vida. Y no andamos lejos nosotros de esa edad. Entonces se han ido prolongando la vida y por lo tanto el tiempo que las personas se mantienen recibiendo la pensión. Todas esas situaciones y otras que tienen que ver con la jubilación temprana, que lo permitieron los sistemas pensionarios, eran muy generosos y tiene mucho que ver esa generosidad con lo poquito que eran los jubilados antes en el presupuesto. Si ustedes ven los datos, por ejemplo, cuando inició el ISSSTESON, 463 empleados, pues son los que tienen nada más, tal vez un sindicato pequeño de los 128 ahora que integran, ¿no?, el organismo, ¿no? Se ha complicado, ¿no? Se ha complicado. Hay que ser también realistas en esto, ¿no? Y lo que yo pienso es que tienen que estas cosas se hacen por debajo de cuerda, todo lo que son las transferencias que se hacen en los sistemas pensionarios, se hacen en ciertas partidas del presupuesto
que no son tan visibles, ¿no? ¿No? Digamos, para personas que no pueden acceder tan fácilmente a información detallada, ¿no? El uso de los recursos. Pero eso es lo que está pasando en todo el país hoy. Se están haciendo transferencias a los estados nacionales. Y este no es de los estados que cargan tanto peso como otros. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la Universidad de Sonora es la más chiquita de todas las del norte de México. Nosotros tenemos 35,000 alumnos, y los profes tampoco somos una cantidad muy importante, pero comparado con, no sé, por ejemplo, Baja California, que aquí hay unas personas ya casi tienen más de 85,000 estudiantes, y la planta docente crece con el número de estudiantes, en fin. Entonces son los retos que están enfrentando ahorita los sistemas pensionarios. El último estudio que hizo el despacho de Aguirre Asociados aquí para el ISTESON, ahorita que comentamos sobre los estudios actuariales, dice que para que el ISTESON para que tenga sostenibilidad financiera el instituto, se debe de hacer una aportación del 54% entre el patrón y el trabajador, ¿no? En el estudio actuarial ese. Y eso sí, las proyecciones aritméticas de crecimiento de los jubilados van a seguir creciendo hasta 1935, ya empiezan a descender los jubilados. Entonces yo siempre he pensado que tenemos que de aquí al 34 defendernos con toda la garra que podamos, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa que es buena noticia, digamos, para los que están en las cuentas individuales, es que hay un proceso de regreso a los sistemas de reparto. Como fracasaron las cuentas individuales, ayer, bueno, una nota del caso chileno, la expresidenta Bachelet propuso aumentar el 5% de las pensiones, una aportación patronal, 3% de las cuentas individuales, 2% de la formación de un fondo solidario. Entonces Chile, que era el modelo de las cuentas individuales, regresa a los sistemas solidarios, ¿no? El caso Petro acaba de hacer una declaración sobre que van a entrar también por esa dirección, y hay un retorno a los sistemas de reparto. Eso es muy interesante, ¿no? Como que van a volver con esquemas mixtos. Y curiosamente la literatura, aquí lo sabe muy bien el doctor Leal, la literatura siempre ha planteado lo de los tres pilares, pero con reparto. En los Estados Unidos, los estados de la Unión Americana tienen sistemas de reparto, pero también tienen cuentas individuales, pero la diferencia de ellos es que ellos no se gastaron el dinero, ellos sí lo capitalizaron. ¿Sí? Aquí se gastó en las campañas políticas. Se lo robaron. Se lo robaron. Sí. Fíjense, No se gastó, fue robado. El día 10 me encontré con el decreto de la desindexación de los salarios, de las pensiones, que aumentó a las pensiones, de 2016, creo que el decreto, y para mi sorpresa, los dos que firmaban el decreto era Jesús Zambrano como presidente y Teresa Lizárraga como secretaria. Esa Dios mío. estos hijos de su. Entonces, dices tú, no, qué bárbaro, o sea, y la verdad que entre ellos se aplauden eso. ¿No? Tú dialogas con los que han sido responsables de los sistemas pensionarios y todos hablan mal de la reforma del 89 al ISTESON, donde se ampliaron los beneficios, ¿no? Pero en esos años el ISTESON era superactual, no podía ser. Las cosas cambiaron después, ¿no? Las crisis afectan mucho a los sistemas pensionarios. Entonces, y la economía está sujeta a ese tipo de eventos, ¿no? Que complican más la situación. Y por mi parte es todo.